Hermanos ecuatorianos, reciban un cordial saludo de Emilio Villafuerte. Esto es una opinión pública que la hago debido a que algunos amigos, conocidos, allegados están preguntando qué hacer en estas elecciones, por quién votar, quién nos puede asegurar que saldremos de la crisis de inseguridad que vivimos hoy por hoy en el país. Y pretendo hacer un análisis un poco más técnico en cuanto a las propuestas de seguridad que han tenido en los planes de trabajo de los candidatos a presidente. Tenemos a Yacu Pérez. Yacu Pérez, ¿qué es lo que nos dice en cuanto a seguridad? Reorganización del sistema carcelario, promoverá el desarrollo de la seguridad y la resiliencia alimentaria, políticas económicas y sociales para subsanar la pobreza, la permeabilidad jurídica y la corrupción jurisdiccional. La erradicación de la violencia de género, promoviendo acciones políticas públicas para erradicarla. Hago un análisis en cuanto a la propuesta de Yacu. Efectivamente, Yacu es un candidato de izquierda, ambientalista al 100%, promueve lo que es la erradicación de todas clases de injusticias, desigualdad social. Pero, ¿qué pasa aquí? Que sus propuestas evidentemente generan una progresividad de derechos y de bienestar a la ciudadanía como tal. Sin embargo, preguntémonos si será factible en el tiempo. ¿Se podrá desarrollar todas estas acciones en 16 a 18 meses, que es lo que le permite la Constitución gobernar si en este caso fuera elegido por la sociedad ecuatoriana? ¿Qué pasaría si no lo cumple? ¿Qué pasaría si realmente se quedaría en una demagogia y no permanecería en cuanto a acciones concretas, que es lo que necesitamos hoy por hoy los ecuatorianos? Veamos qué nos dice Daniel Noboa. Daniel Noboa, en su plan de trabajo, toda esta información he tenido un extracto que sacarlo desde los planes de trabajo que han tenido los candidatos en el CNE. Entonces, ¿qué nos dice Daniel Noboa? Nos dice: desarrollo de estrategia socioeconómica, inversión en la educación, creación de oportunidades de empleo decente, reforma del sistema judicial, atención, prevención, rehabilitación y reinserción social de los reclusos, fortalecimiento en capacitación a policías en resolución de conflictos, ciberseguridad, habla en cuanto a la erradicación de las violencias por los sistemas virtuales, la inversión en infraestructura penitenciaria. El candidato Daniel Noboa viene de una ideología de derecha, de una experiencia en cuanto al sector empresarial, en cuanto al sector productivo. Tiene bastante ímpetu en cuanto al discurso que tuvo en el debate. Mantuvo una línea completamente lineal, completamente tranquila en sus contestaciones, y también vimos un amplio conocimiento en cuanto a los temas que trataba del debate. A partir del debate, el candidato subió en las encuestas de una manera abismal. Pero, ¿qué pasa aquí? Daniel Noboa, si bien es cierto, viene de su padre, que participó por 5 veces para candidato presidencial y nunca llegó al curul. Sin embargo, Daniel Noboa, aparte de tener su experiencia empresarial, que también es enriquecedora, por supuesto, fue asambleísta a nivel nacional, perteneció al Poder Legislativo, impulsó algunas leyes que favorecen a ciertos sectores. Pero pregunto, ¿será posible que a nivel territorial el candidato Daniel Noboa llegue a un porcentaje que le permita estar en una segunda vuelta? ¿Cómo lo tomaríamos? Porque evidentemente tenemos sectorizado lo que es la población a nivel territorial, y decimos que
en los jóvenes de los 35 años para abajo, podemos decir que podría ser un candidato óptimo porque está aterrizado en los temas, porque evidentemente trata de tener una acción que pueda erradicar la violencia y la inseguridad como tal en la que hoy vivimos. Pero qué tan aterrizados son estas ideas, cuál sería el equipo en el cual conformaría este gabinete si llegase a la segunda vuelta y llegase a ser presidente. ¿Quiénes serían quienes conformen su gabinete? ¿Estaría más alineado al sector empresarial? ¿Estaría alineado al sector de las clases sociales? ¿Cuál sería su acción primaria en cuanto a desarrollar una acción colectiva para erradicar la inseguridad? Preguntémonos eso, seamos también consecuentes en que el poder ejecutivo no es el poder dictatorial. El poder ejecutivo se basa también en tener ese fortalecimiento en todos los poderes, en todas las instancias que equipare a lo que es un manejo en la cartera del Estado, como lo es el poder legislativo, como lo es el poder electoral, como lo es el poder del sistema judicial, que hoy por hoy ha perdido credibilidad y confianza absoluta en cuanto a los casos que se manejan en el sistema de justicia. Entonces, ¿qué pasaría si llegase el señor Daniel Noboa o el candidato Yacu Pérez a una segunda vuelta? ¿Cuál sería su fortaleza en el poder para que pueda dar continuidad a todo este plan de trabajo que hoy por hoy nos han presentado en distintas esferas, en esferas virtuales, en debate presidencial, en el camino a territorio? Que no quede tan solo en un discurso que evidentemente genera una simpatía con el electorado, sino que queden en ideas aterrizadas para promover ese camino que es lo que queremos. De mi parte yo podría decir que es un muy buen inicio para hablar, que se desarrolle un poco más el liderazgo para que en una próxima elección podría tener un potencial un poco más aterrizado en cuanto al poder, en cuanto al territorio como tal. Territorio a nivel nacional, no tan solamente en la costa, sino a nivel nacional, independientemente de la ideología que se vaya formando en cuanto a la opinión de la sociedad, que es lo que queremos nosotros como ecuatorianos para que podamos elegir bien, idóneamente el voto y hacia dónde vamos como país. ¿Qué es lo que decimos con la candidata Luisa González, apoyada de un líder, evidentemente un líder máximo que es Rafael Correa? Desarrolló una política completamente distinta. Los jóvenes de 35 años, de 20 años en adelante, tuvo ese impulso joven para tratar de inmiscuirnos en los temas de política, economía, social, de justicia. Sin embargo, ¿qué es lo que encontramos hoy por hoy con la candidata Luisa González? Primero, aquí necesitamos liderazgo para poder enfrentar la crisis en la que vivimos. Porque si bien es cierto, existe el pasado que ha conllevado a muchas situaciones positivas, situaciones negativas, situaciones de reflexión también. Pero, ¿qué abarca esta postura política? ¿Quiénes la acompañan a la candidata Luisa González? ¿Quiénes formarán parte de esa cartera de Estado para poder desarrollar las acciones que decía? En su plan de trabajo tiene la candidata Luisa González que tendrá la justicia internacional, potenciará la justicia internacional, la soberanía e integración, defenderá el derecho a la nación desde su pertenencia, desde su propio camino político, económico y social. Hará un llamado a las personas o al sistema que comparta una justicia global. Promoverá justicia social para la redistribución de la riqueza.
justicia ecológica y transición genética. ¿Qué es lo que potencializó a la candidata para que pueda formar parte de hoy por hoy un electorado bastante potente en cuanto al reconocimiento de lo que se ha vivido, lo que vivió el Ecuador en algún momento de su vida? Pero aquí hay que aterrizar algo. Fueron 10 años de gobierno que tuvo el expresidente Rafael Correa, considerado irrespetable por mí a título personal. Pero, ¿qué pasa ahí? Va más allá de una propuesta política de izquierda. ¿Qué pasa con esa izquierda? ¿Qué pasa con ese socialismo? ¿Serán los mismos que gobernaron por 10 años los que acompañarán a la candidata Luisa González? ¿O tendrá un relevo generacional de ese equipo que necesita un gobierno que hoy por hoy se ha convertido en el más criticado por la opinión pública, el más criticado por la sociedad? ¿Qué tendrá la candidata Luisa González de particular para que nosotros afiancemos el voto hacia ella? ¿Qué tendrá dentro de su postura política hoy por hoy un plus de liderazgo para poder ser la candidata idónea que pueda permanecer en el poder ejecutivo? Yo me pregunto, porque a partir de ese plan de trabajo que mencionó la candidata, decimos que declaró y decía textualmente lo siguiente en el plan de trabajo que está impuesto en el CNE: las metas programáticas serán construidas participativamente, descentralizada y democrática hasta la fecha de la posesión. Es decir, de que iba desarrollando propuestas a través de las realidades que vivamos hoy por hoy los ciudadanos ecuatorianos. Y luego de eso estamos hablando de que fortalecerá el sistema de inteligencia e investigaciones enfocados a hoy por hoy las demandas en cuanto a crimen organizado, estructura de delincuencia organizada, lavado de activos y vacunadores. Fortalecerá el sistema de inteligencia que hoy por hoy se ha debilitado. Instalará miles de cámaras con inteligencia artificial y fortalecerá la institución del ECU 911. Pero esto lo podrá hacer en 16 meses de gobierno. Esto lo podrá cumplir a cabalidad una vez que llegue al poder, sabiendo que hoy por hoy un casi 70% de sociedad ecuatoriana se encuentra hoy por hoy completamente polarizada, descontenta, incrédula de la situación en la cual nos ha conllevado vivir el peor tiempo de la historia en cuanto a inseguridad. Si hoy por hoy escuchamos en los discursos repetitivos hablar de un pasado que evidentemente marca, por supuesto que sí, pero ¿cuál es el presente? ¿Cómo lo hará? ¿Quiénes la acompañarán? ¿Hacia dónde llegará este plan de trabajo? ¿Cómo podríamos aterrizar y creer que hoy por hoy una candidata a elección popular llegue a desarrollar estos planes para sacarnos de la inseguridad en la que vivimos? ¿Cómo? Si hoy por hoy las personas que la acompañan evidentemente forman parte de una crítica bastante fuerte, que están involucrados en casos de corrupción, en casos de persecución política, en casos que generan esa serie de inconformidad con el electorado, de que han trabajado y han tenido unas bases, pero evidentemente no la han sabido consolidar para que esas bases puedan fortalecer hoy por hoy, y que no sea un 27%, sino que sea un 40 y 50% a nivel nacional, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué pasó con esas bases? ¿Qué pasó con ese relevo generacional para hablar efectivamente de cuadros políticos
desarrollados para que formen parte de ese curul. ¿Qué pasa con los candidatos asambleístas de la Revolución Ciudadana que hoy por hoy quieren formar parte de ese espacio? ¿Qué han hecho ellos? ¿Cómo han llevado y hacia dónde nos llevan, compañeros y compañeras? ¿Qué es lo que evidentemente generan esos intereses? Si los intereses son colectivos o los intereses son personales. Han sido cuestionados por muchas bancadas para tratar de desarrollar un ejercicio de poder que nos lleve a una construcción colectiva, a la erradicación de la violencia, a la erradicación de la inseguridad, a la erradicación de las distintas formas de desigualdad. Pero ¿se ha quedado en un discurso? ¿Se ha generado un plan de acción para eso? ¿Cómo lo harán? Esa es mi gran pregunta. Jan Topic. ¿Qué decimos de Jan Topic? Evidentemente ha formado una idea de generar esa fuerza de decir con mano dura a la delincuencia, ¿cómo lo haremos? Ha tenido un aparataje en sus redes sociales de dotar de seguridad, de fortalecer a la Policía Nacional, a las fuerzas del orden. Pero, ¿qué hay detrás del candidato Jan Topic? El candidato Jan Topic viene de una experiencia empresarial, que ha podido tener sus empresas de seguridad a nivel nacional, que ha tratado de estar dentro de los espacios, sin embargo, desde una forma privada. ¿Qué pasa con el candidato Jan Topic que dice que uno de los sectores estratégicos, como el sector eléctrico, va a concesionarlos para privatizarlos? ¿A dónde nos llevará esta propuesta del candidato Jan Topic? Porque dice que en cuanto a la seguridad habrá protección de derechos y las libertades. Pero en otro punto dice, sin cohesión no existe la confianza en el Estado. Es decir, de que protegerá los derechos, pero asimismo utilizará la fuerza del poder para generar esa confianza que queremos como Estado. Algo contradictorio por mi parte, algo a título personal, que esa idea mercenarista no potencia algo más allá para desarrollar esa confianza que queremos como liderazgo. Porque evidentemente no queremos un mesías, pero sí queremos una persona comprometida, que genere confianza y que genere también la libertad de poder pensar en días mejores para nuestro país, de no tener esta desmotivación, este desaliento de decir que si llegásemos a seguir en esta crisis, tener esta idea de pensar en migrar a otro país, porque evidentemente en nuestro país no tenemos esa esperanza de vida, de mejorar nuestra vida. El candidato Jan Topic ha subido las encuestas por su debut en el debate, teniendo una posición completamente seria, completamente rígida hacia la mano dura de la delincuencia. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasará con, aparte del discurso del candidato, cómo desarrollará su plan de gobierno y quiénes conformarán el plan de gobierno si es que llegase a ganar el candidato Jan Topic? Recordemos que atrás de ellos están líderes como el abogado Jaime Nebot Saadi, guayaquileño, que ha desarrollado una política, un liderazgo bastante potencial, hay que reconocerlo, por supuesto. Pero ¿a dónde llegará esto? ¿Qué ha hecho el candidato Jan Topic para desarrollar ese liderazgo social, esa empatía, para decir de que le preocupa el interés público como tal? ¿Cuál ha sido ese despertar de conciencia para decir hoy por hoy lo vamos a hacer? Hoy por hoy voy a luchar por mi pueblo. ¿Cuáles serán sus intereses? Lo dejamos a ciencia cierta. Otros son de Holzner,
¿Qué decimos con el ex vicepresidente de la República que atravesó un tiempo de pandemia en donde también se lo ha involucrado en casos como las fundas de cadáveres, en casos de corrupción? Se ha intentado desvirtuar las funciones que tuvo en su momento, pero también ha sido cuestionado, también ha sido criticado porque renunció en toda la etapa de gobierno que necesitábamos, evidentemente, fortalecer ese aparataje político, social. Sin embargo, renunció por distintas situaciones personales. Pero ¿qué nos dice él en su plan de seguridad? Nos dice fortalecimiento de las fuerzas del orden y la construcción de seguridad integral. Ojo, de 16 a 18 meses. Lo puso en su plan de gobierno que está dentro de la página del Consejo Nacional Electoral. Aterrizó también en innovar la aplicación de justicia para garantizar su celeridad, así como la protección de jueces y funcionarios del sistema judicial. La persona o el candidato que ha hablado de garantizar a los que forman parte del sistema judicial ha sido el candidato Otto Sonnenhösner. Ha dicho que si es posible de que los jueces puedan llevar los casos de corrupción que abarquen un sistema de protección, hacerlo desde una forma telemática. Ha sido el único candidato que lo ha dicho de forma pública, para que estos funcionarios puedan desarrollar ese aparataje judicial completamente independiente y autónomo, sin miedo a que los puedan matar, sin miedo a que puedan acabar con la vida de sus familiares. Hay que tener en cuenta eso. Habló también de una recaudación, de un fortalecimiento en el sistema carcelario con la colaboración del sector privado. También dijo que innovará la aplicación de justicia para garantizar la celeridad en el sistema judicial. También dijo que fortalecerá el tejido social con el apoyo del sector privado a través del deporte, la vida sana y la cultura. Atenderá los casos de adicción de drogas como problemas del sector de salud como tal, para erradicarlo y para disminuirlo. Entonces, estas propuestas que ha tenido en cuanto a la seguridad, evidentemente desarrollan ideas aterrizadas que van más allá de una opinión pública, ¿no? ¿Cómo lo harán? ¿Quiénes formarán esa cartera de Estado si es que evidentemente llegase a una segunda vuelta? ¿Cómo lo hará en un tiempo récord? ¿Ya? Es lo que realmente nos preocupamos, nos preguntamos, me pregunto, ¿cómo lo hará? ¿Cómo llegará hacia eso, hacia esa anhelada paz, que es lo que evidentemente queremos los ecuatorianos hoy por hoy? ¿Qué dice Cristian Zurita? Que ha sido el reconocido o ha sido el nominado para ocupar el puesto del ex candidato Fernando Villavicencio, bueno, candidato presidencial Fernando Villavicencio, que lo asesinaron vilmente por convertirse en un líder de la justicia, por desarrollar, por sacar a palestra pública casos de corrupción, como lo fue Petrochina, como lo fue Petroecuador. Pero, ¿qué nos dice el candidato Cristian Zurita en su plan de gobierno, reconociendo también la oportunidad de estar ocupando el puesto de Fernando Villavicencio? Nos dice que tendrá independencia en el sistema judicial para fortalecer la confianza ciudadana. Nos dice implementación de estrategia para la prevención de delito con fortalecimiento institucional, cooperación internacional.
depuración de la Policía Nacional, participación comunitaria para la recuperación de espacios públicos para fortalecer el tejido social. Pero yo me pregunto, ¿cómo lo hará si evidentemente el sistema judicial está completamente putrefacto, incrédulo y con un descontento terrible por no encontrar una verdadera justicia? Porque hoy por hoy formar parte de un sistema judicial se vuelve un completo desafío. No desafío personal y profesional, sino también conlleva a esa inseguridad por parte de las familias. Porque si hoy por hoy formamos parte de ser jueces, de ser fiscales, de estar dentro de la administración de justicia, somos amedrentados por llevar procesos que evidentemente queremos conllevarlo a una justicia ordinaria. Sin embargo, somos amenazados y muchas veces ha corrido hasta también con sus vidas. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo hará si llegase a ocupar el cargo de presidente de la República? ¿Quiénes conformarán ese equipo de gobernanza del candidato Cristian Zurita? Preguntémonos más allá, ¿cómo lo haremos?